Bon migdia a tothom. Moltíssimes gràcies per haver vingut fins a aquest lloc magnífic. Potser no forma part de les vostres rutes habituals, però ja ho fem expressament, que hagueu de venir a llocs diferents i així també coneixem els barcelonins o no barcelonins, però millor Barcelona. Ens encanta que haguem pogut recuperar aquesta presencialitat i veure cares conegudes també. Ens agrada molt perquè des de l'organització em van dir sobretot digues que la gent es posi a les primeres files i no ha calgut perquè us interessa tant que ja us hi heu posat. Recuperem la presencialitat perquè, com dèiem, amb la pandèmia tots plegats a vegades hem estat més tancats del que voldríem i recordem que totes les sessions queden gravades, tot això que es dirà ara està molt bé, que veig que hi ha gent aquí ja a punt per prendre punts, però que les podreu recuperar, però que de moment no fem res online perquè volem provocar justament que no esteu a casa fent les connexions en directe i en canvi vinguem aquí perquè entre xerrada i xerrada també es produeix sempre molta xitxa i molta conversa. Jo agraeixo als comissaris d'aquest cicle de ciutat, la Núria Moliner i el Josep Ferrando, perquè fan un càsting meravellós i són unes xerrades molt interessants. A la tarda en teniu dues més, espero que feu reserva de cadira. I ara passem a Ciutat Quasi Zero, una reflexió d'aquest sistema globalitzat i també desconnectat del món més ecològic en el que vivim, perquè clar, estem en aquesta societat que és més fàcil comprar productes bé de preu de l'altra punta del món i desplaçar-nos contaminant que no tenir solucions més pròximes. I també hi ha, no sé si és per inèrcia, per desídia o perquè és tan, diguéssim, aplacant aquest sistema capitalista que té aquesta acceleració implacable, doncs que no podem a vegades anar en contra d'aquestes corrents, tot i que s'ha d'intentar. I a més estem avançant cap a aquest horitzó incert de l'emergència climàtica, alguna cosa haurem de fer. Per això hi ha veus que parlen d'aquest consum i d'aquesta manera de viure més conscient i més sostenible. Reflexionem des del punt de vista de les ciutats que consumeixen un 78% de l'energia mundial i produeixen el 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors el repte mediambiental a les ciutats el necessitem i pensem, avui ho qüestionarem, si és possible arribar a una ciutat zero o quasi zero. Consums, emissions, residus, mobilitat, edificis que moltes vegades fins i tot poden produir més energia de la que necessiten, territoris autosuficients, el carbó neutral, els productes, com dèiem, de quilòmetre zero, la fantàstica ciutat dels 15 minuts a peu per anar a tot arreu. Bàsicament, reducció i desacceleració. Potser el zero no existeix perquè qualsevol petita acció humana té un impacte, però ens hi podem acostar. I això ho saben molt bé els nostres ponents, que aniran passant per aquí. Tenim el Daniel Ibáñez, ell és arquitecte i doctor en disseny, de fet és el nou director de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, felicitats. Ell, com a expert en materials renovables en la construcció, està construint l'edifici de fusta massissa industrialitzada d'habitatge social més alt d'Espanya. De fet, és consultor urbà sènior al Banc Mundial, assessorant governs i institucions internacionals sobre desenvolupament urbà i també els habitatges de fusta. El nostre següent convidat és l'Uriel Foguer. Ell és arquitecte doctorat en arquitectura i professor d'arquitectura a diferents universitats. De fet, va guanyar un premi extraordinari amb la seva tesi doctoral. Està codirigint l'Oficina d'Arquitectura ELI amb dues Is, una oficina que va formar part del pavelló d'Espanya a la 15a Bienal d'Arquitectura de Venècia, on hi havia el Lleó d'Or del 2016. I aquest és només un dels molts reconeixements, premis. També recomanem els seus llibres. A la web trobareu els seus currículums, a mi em fan molta enveja. Tenim l'Anna Pérez Català, ambientòloga, investigadora especialitzada en canvi climàtic i desenvolupament internacional. Ella investiga sobre polítiques ambientals per l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals. Ha estat també codirectora de l'ONG Climate Tracker i ha participat com a observadora a totes les cimeres climàtiques de l'ONU des del 2014. Aquest trio fantàstic el moderarà la Gemma Barricarte, arquitecta, activista ecològica i divulgadora. De fet, ella és llicenciada en arquitectura i té un màster en ecologia política, membre del grup de la recerca estètica fòssil, té una llarga trajectòria en l'activisme ecologista i també estudiantil i les seves línies de recerca principals estan relacionades amb els estudis urbans i l'ecologia política. Un aplaudiment per ells i comencem. Bueno, hola a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Vale. Bien, pues en esta sesión, que durará hora y media o así, un poco la intención que tenía es ver un poco toda
la complejidad que atraviesa la ciudad en el tiempo del cambio climático, ¿no? En el antropoceno. Entonces, en esta sesión veremos que vivimos tiempos de contradicciones y paradojas, tanto que en las últimas décadas los procesos de urbanización global se han dado de manera acelerada. Ya os ha hecho una pequeña introducción Chel. Y en estos momentos esta situación nos lleva a hablar incluso de conceptos dentro de los estudios urbanos que bien conoce Daniel, ¿no? De urbanización planetaria, ¿no? Las ciudades, sin embargo, no son otra cosa que cosmos políticos, biológicos y sociales materializados. Y este cosmos, este planeta urbanizado, es un lugar complejo donde ocurren las cosas más bellas, ¿no? Como la solidaridad o las conquistas de derechos sociales, y las cosas más execrables como la expulsión, los desahucios, la desigualdad o la destrucción de la guerra, ¿no? Y esto lo tenemos muy presente ahora mismo. Pero además estos procesos de urbanización global que mencionaba son el principal impulsor global de la crisis ecológica, ¿no? En los últimos 30 años se han emitido alrededor del 42%, es decir, casi la mitad de las emisiones globales acumuladas desde 1850, ¿no? Que es desde donde disponemos datos. Y según el último informe del IPCC, a pesar de haber sufrido cierta desaceleración relativa en las emisiones, no han dejado de aumentar en los principales sectores de la economía, ¿no? Y de este cómputo de emisiones globales, ya nos hacía una introducción Chel, el 70% se atribuye a las ciudades, ¿no? Y el 65% se atribuyen a los combustibles fósiles. Esto es importante porque los combustibles fósiles han reconfigurado nuestra existencia desde la aparición del capitalismo y, de hecho, la ciudad contemporánea actualmente no se puede entender sin el capitalismo y sin el petróleo, el gas, el carbón, etcétera, ¿no? Uno de los grandes problemas, entonces, es que desde su configuración actual las ciudades no pueden sostener a sus poblaciones sin un constante aporte de combustibles fósiles. Entonces, con este contexto complejo y contradictorio en mente, ¿no? Haremos en esta sesión un breve viaje pues, por las diferentes problemáticas que tiene la ciudad contemporánea, como decía, en un cambio climático antropogénico. Entonces, si hay algo que tienen en común los participantes de este diálogo es que todos, ¿no? Asumen la dimensión social, política de la crisis ecológica y además entienden sus complejidades, ¿no? Entonces, el primer bloque va a versar sobre la mitigación. En el contexto de las políticas urbanas, hablamos de mitigación para hablar de reducir emisiones, ¿no? Y uno de los objetivos del Acuerdo de París es alcanzar la neutralidad climática y las emisiones cero en 2050. De hecho, bueno, el IPCC señala que si no hay reducciones inmediatas y a gran escala de las emisiones, no podremos alcanzar a nivel global el Acuerdo de París, ¿no? Al mismo tiempo, la Unión Europea se ha propuesto aumentar el objetivo de reducción al 55% para 2030. Recordemos que seguimos aumentando emisiones y estamos en 2022, mientras incluye en la taxonomía verde energías como el gas natural, ¿no? Y la nuclear. Entonces, estamos en un momento crítico de transición hacia otras formas de energía en la ciudad. Y bueno, hay quienes mencionan o hablan del decrecimiento, ¿no? Que en los últimos tiempos se ha popularizado bastante. Entonces, con todo esto sabemos qué es lo ecológicamente y socialmente deseable, pero el problema real consiste en confrontarlo con lo políticamente posible, ¿no? La mitigación no se da en un vacío, sino que se da en un mundo ya construido desde hace siglos, el de las ciudades, ¿no? Y que tiene además implicaciones sociales, ¿no? Mitigar, reducir emisiones significa en realidad un cambio en los modos de producción, consumo y vida, ¿no? Y esto es problemático en el contexto en el que estamos de la ciudad capitalista y fósil. Entonces, en este proceso de transición, el cómo es la gran disputa, ¿no? Especialmente con el poco tiempo que tenemos. Entonces, vamos a comenzar contigo, Ana, tú que conoces bien este contexto. ¿Qué opinión tienes sobre esta cuestión? ¿Cuáles crees que son los principales problemas y bloqueos en el contexto urbano occidental? Gracias, Gemma. La verdad es que pensando en esta pregunta me venían respuestas como muy filosóficas, ahora llegaremos a eso, pero primero de todo, como reafirmar lo que tú dices. Hace 50 años que sabemos del problema del cambio climático y no solo
de que las emisiones generan el problema y tal, sino también de los impactos que esto conllevaría. Y justo me estaba leyendo un libro hace poco que se llama Perdiendo la Tierra, que analiza, ¿no?, qué pasó durante estos 50 años y por qué no hemos llegado a unas soluciones como más claras, más directas, ¿no? Y hay muchas razones. La que apunta más el libro, sobre todo en los Estados Unidos, es la parte también de influencia de los lobbies fósiles, etcétera, y cómo se desarrolló este negacionismo climático, ¿no? Pero bueno, esto es solo una parte de la historia. Por mí está claro, ¿no? Sabemos muy claramente la ciencia, hace 50 años que sabemos la ciencia, sabemos las soluciones, las tenemos ahí. Para las cosas concretas que quizá no sabemos la solución, se están desarrollando con el tiempo, se están pensando, sin entrar en optimismo tecnológico, pero más o menos está llegando. Entonces tengo un compañero de trabajo que es experto en industria y la transición de la industria que siempre me dice, claro, es que es como si la casa se estuviera quemando, tuviéramos el extintor porque ahora hemos inventado y no estamos haciendo nada, lo estamos ahí mirando cómo se quema, ¿no? Eso es un poco paradójico. Entonces pensaba, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no actuamos en eso? Hay una teoría que dice que el cambio climático es un big problem, que quiere decir como un problema complejo. Que lo que quiere decir es que, primero de todo, está en todas partes. Después, puedes crear nuevos problemas intentando solucionar el cambio climático. Y dices, sí, es verdad. Y además, la forma en que lo solucionamos está abierto a la opinión de la gente, porque son una serie de políticas públicas, una serie de cambios en la sociedad que obviamente pues, van a necesitar una opinión social, ¿no? Que esto como va en contraposición de otros cambios como más fáciles, ¿no? Pues yo qué sé, cambiar el problema de la capa de ozono fue un cambio muy tecnológico de tengo un gas que me genera problemas, lo cambio por otro, pim pam, y ya lo hemos solucionado. No, el cambio climático va mucho más allá, es político, es social, es cultural, ¿no? Y aquí viene el problema. Entonces, hay muchas razones por las cuales no estamos actuando, una de ellas es esta, pero yo voy a apuntar 3 y seguro que mis compañeros tienen otras ideas o que el público tiene otras. Primero de todo, creo que hay un problema de cortoplacismo. Vivimos en este capitalismo moderno, de instantáneo, que nos hace que a largo plazo no estemos pensando políticas que serían necesarias, pero en cambio a largo plazo todos vamos a vivir los impactos. Ya los vivimos ahora, pues aún más, ¿no? Y también porque si eres una persona que está con un poder de decisión, porque eres político, porque eres el alcalde o lo que sea, no tienes mucha recompensa social o política al tomar estas decisiones a largo plazo. Entonces, pues, ¿por qué tomarlas, no? Y esto, claro, envía señales contradictorias a la población. La población está pensando, sí, nos dicen que es súper importante el cambio climático y a la vez no estamos avanzando en el tema, nos proponen ampliar el aeropuerto del Prat, ¿no? Como la población se queda confundida de qué está pasando, ¿no? Después, por mí, hay una parte también como de continuismo, ¿no? Es el Titanic que avanza y cuesta mucho hacerlo virar. Pues el Ayuntamiento de Barcelona seguramente tiene una maquinaria interna que cuesta mucho cambiarla. O el otro día me comentaban que quieren cambiar no sé qué política monetaria del FMI para ayudar a países a adaptarse al cambio climático. ¿Quién va a cambiar el FMI, no? ¿Y cuánto tiempo va a tardar esto, no? Virar nos está costando muchísimo y no tenemos tiempo, como tú apuntabas. Y finalmente, y con eso termino, hay una parte como más, para mí, como más, no sé si llamarlo avaricia, ¿no? La parte de las grandes empresas que realmente se han lucrado y se están lucrando con este problema, pues las grandes petroleras, que han hecho no solo campañas para confundir a la población, sino también lobby directo a los políticos para que no se hagan ciertas acciones o ciertas políticas que estaban pensadas. Entonces, esta confusión que crean en el público y en la administración tiene un componente moral que creo que con la revisión histórica que veremos de los últimos 50 años ya se les está empezando a hacer pagar y vamos a tener que hacer más de esto. Y hasta aquí mi chapa inicial. Y lo mismo, para Uriel y Daniel, si lo que necesitamos, ¿no?, es un descenso masivo y a corto plazo de las emisiones, en el ámbito de la ciudad, que es lo que más habéis trabajado, ¿cuáles creéis que son los espacios más estratégicos donde incidir de forma más efectiva y rápida, en vuestra opinión? ¿O cuáles creéis que son los principales bloqueos que tenemos en el ámbito de la ciudad? Si quieres tú, Daniel, y luego Uriel. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Además, creo que podemos sentir todos parcialmente cuando hablamos de cambio climático en este sitio en el que estamos, que yo creo que empezamos a notar todos la temperatura, veo gorros. Creo que es
es un buen ecosistema para de verdad inmiscuirse y generar una experiencia inmersiva en de lo que estamos hablando. A mí me gusta mucho una de las personas claves del IPCC, que es el físico John Selhuber, que es el padre básicamente de todos los análisis que hubo detrás de, digamos, concluir que 2 grados de calentamiento global podrían tener consecuencias irreversibles en el planeta, ¿no? Él siempre dice, cuando intentamos conceptualizar qué es esto del cambio climático, qué es esto del calentamiento global, tendemos a pensar que decir, bueno, la noche en Barcelona será un par de grados más elevada y por el día un par de grados yo creo que lo podemos tolerar, será una cuestión de vestirse de una manera ligera, ponerse gafas, gorro y tal, y es una cosa que en el fondo parece que no tiene, digamos, grandes consecuencias, cuando en realidad la metáfora que a él le gusta explicar es que el planeta tiene fiebre. Es muy diferente sentirte cuando tienes 37 grados en tu cuerpo que cuando tienes 39, que no te puedes mover, estás absolutamente sin energía. Y en el fondo creo que es una manera de comparar y entender el problema que tenemos frente nuestro, digamos, más cercana. El planeta tiene fiebre y necesitamos de manera inmediata empezar a poner medidas que nos ayuden básicamente a revertir este problema. En ese sentido, digamos, yo como arquitecto, urbanista, consultor urbano, siempre trato de mirar qué puedo hacer yo desde mi disciplina, desde mis capacidades en contribuir en este, digamos, reto, que es un reto a nivel, digamos, planetario, es un reto que tenemos todos, cada uno desde aquellas cosas que hagamos, digamos, en nuestro día a día, ¿no? Creo que la ciudad, como muy bien decía Gemma, tiene un rol fundamental. Sabemos que las ciudades representan básicamente el 40% de las emisiones a nivel planetario. Y hay otro factor que yo creo que es fundamental, apuntando a posibles soluciones, y es que históricamente hemos estado muy centrados en todos estos temas de eficiencia energética, hacer que nuestros edificios estén mejor aislados, que consuman menos energía, y es sin duda una parte muy, muy importante de cómo solucionar el problema. Pero hemos olvidado otra parte que es más importante todavía, que puede llegar a representar incluso al 60% de toda la energía que va en hacer ciudad, en gestionar ciudad, en mantener ciudad, y es toda aquella energía que va en la producción y en la construcción de las ciudades, ¿no? Lo que se viene llamando básicamente, hay una energía que sería la operacional, que es la que necesitamos para utilizar los edificios en el día a día, pero hay una energía, digamos, embebida en el proceso de producción que es casi más importante que la operacional, ¿no? Y claro, cuando uno entiende decir, que yo como arquitecto puedo tener una contribución mucho más positiva en el medio construido, viendo cómo selecciono los materiales, cuál es su procedencia, cuáles son los grados de transformación que tienen, eso en el fondo abre un mundo bastante, digamos, interesante, ¿no? Y de ahí, digamos, este pequeño descubrimiento, que decir, lo digo casi a título personal, porque ha habido mucha gente trabajando en esto durante muchos años, a mí me ha permitido decir, bueno, quizá es ahí donde más, digamos, tengo digamos, la posibilidad, tengo agencia de poder contribuir, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, yo llevo trabajando varios años con todos los temas de la madera, porque la madera, como sabéis, tiene esta doble función, puede seguir generando los materiales para construir edificios en una población que seguimos siendo cada vez más en el planeta, pero tiene el potencial, si se hace adecuadamente, de hacerlo ayudando precisamente a revertir el problema que nos hemos creado, ¿no? O sea, hacerlo de una manera que en el fondo secuestre. ¿Por qué? Pues, bueno, pues sabemos, los bosques son una máquina, es la máquina más sofisticada que tenemos en el planeta de reducir emisiones de carbono. Hace 10.000 millones de años, cuando no andamos ninguno por aquí en el planeta, el planeta tenía 10 veces las emisiones de carbono, había 10 veces la cantidad de carbono atmosférico del que tenemos hoy. ¿Y qué es lo que permitió reducirlo y tener los niveles que hemos tenido en estas últimas, digamos, en nuestros últimos siglos? Ha sido básicamente eso, que al final, digamos, los bosques han sido capaces de asumirlo y convertirlo en un depósito que está ahí, digamos, a nuestra disposición. Por tanto, yo apuntaría como una de las posibles cosas, digamos, empezar a incluir este tipo de tecnologías provenientes de bosques gestionados sostenibles, de proximidad, y creo que pueden de verdad jugar un rol importante. Lo estamos viendo a nivel europeo, lo empezamos a ver poco a poco en España, en particular creo que Barcelona y Cataluña está enseñándole al resto de España cómo este tipo de cosas se pueden hacer. ¿Qué hace falta? Por ser muy específico, con 2 o 3, digamos, soluciones o digamos,
iniciativas que pueden ayudar, digamos, a acelerar esto, ¿no? Por un lado, la regulatoria, que sabemos que al final estamos efectivamente en un contexto político y la gran palanca que tenemos para solucionar este tipo de cosas suele ser o tiene que ver con lo regulatorio. Pondré dos ejemplos. Francia acaba de aprobar una ley que entra en vigor a finales de este año, donde dicen que todos los edificios de construcción pública, es decir, que vengan financiados con dinero de la República Francesa, tendrán que estar construidos con al menos el 50% de su materialidad hecho en madera. O sea, están apuntando indirectamente en edificios en estructura de madera. Esto, imaginaros las repercusiones que tendría en un país como España, y esto estamos hablando de nuestro país vecino. O políticas como pueden estar haciendo ahora mismo en Bélgica, donde dicen, bueno, no, la típica cuestión que dice, no, es que claro, un promotor cómo va a construir con una materialidad que a lo mejor hoy es un 2 o un 3% más caro, ¿no? Cuando en el fondo la única visión que tienen es la del capital, la del beneficio. ¿Qué estrategia están aplicando, por ejemplo, en Bruselas? Dar más edificabilidad en los edificios a menor emisiones, digamos, de carbono, que lo cual es un mecanismo muy interesante, ¿no? Es decir, oye, te permito generar más, puedes hacer una economía, pero es una economía básicamente que empieza a revertir el ciclo, empieza a ser una economía verde, ¿no? Entonces, bueno, creo, por ejemplo, esta, digamos, de la regulatoria es una muy clara que podría de alguna manera acelerar. El día que haya unos presupuestos del carbono, que hayan impuestos sobre el carbono en la edificación, de la misma manera que tenemos un impuesto que no podemos pasarnos de una determinada edificabilidad, pues creo que en ese sentido, insisto, en el nicho de la arquitectura y de la transformación de la ciudad, creo que podremos avanzar bastante. Obviamente hay muchas más, pero le dejo a mi gran amigo Uriel que nos apunte algunas otras. Gracias. Pues, bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación. A mí me parece muy importante que pensemos con qué vocabularios podemos describir los problemas. Y en concreto un problema como la crisis climática, porque no es lo mismo decir cambio climático que crisis climática, por ejemplo. Y algunos de los vocabularios que me parecen problemáticos en muchos de los debates que se suelen dar por sentado, yo creo que si en lugar de darlos por hecho, los abrimos y los desplegamos, exploramos sus aristas, también podemos encontrar algunas pistas, ¿no? Pongo algunos ejemplos. Habláis del IPCC, de los acuerdos de París, ¿no? Todo este tema de la reducción de emisiones, por ejemplo. Sin más, reducción de emisiones. El descenso masivo de CO2, por supuesto que es una necesidad súper importante, pero en sí mismo hay muchos autores que piensan que no es suficiente, ¿no? Estoy pensando como autores muy radicales como Marc Alisart, directamente dice que eso simplemente es a día de hoy, ¿no? Si hacemos unas pequeñas matemáticas climáticas, es ya inviable. El momento climático está en un grado tal de crisis que, según estos autores, que también son problemáticos ellos mismos, pero plantea que no estamos en el momento de reducir. Ese momento pasó. Ahora estamos en el momento de hacer emisiones negativas, porque el descalabro es de tal magnitud, ¿no? Y, de hecho, ellos plantean que este sistema, mientras se mantenga y perpetúe esta economía, que simplemente se basa en reducir un poquito, un muchito, lo que sea, pero que es la reducción, perpetúa ciertas estructuras de poder, ciertas economías. Ellos hablan de carbofascismo, golpe de estado climático, toda esta serie de otros vocabularios que, estando o no de acuerdo con ellos, lo que me parece interesante es que marcan el problema en otra esfera que puede ser interesante para discutir, ¿no? Otro tema importante es, por ejemplo, cuando, y vamos, yo en cierta medida estoy de acuerdo, pero que me parece importante revisarlo, cuando todo el rato estamos diciendo no tenemos tiempo. Entonces, si revisamos los vocabularios, pero revisamos también cuáles son las lógicas que se movilizan en nuestros argumentos para entender los problemas, en una frase tan fácil como no tenemos tiempo, para mí hay dos lógicas mínimo implícitas aquí, que sería una lógica de la solución, dame una solución que no tenemos tiempo, o sea, lógicas de la urgencia, de la solución, que son parecidas, que tiene mucho que ver con lo que hablaba Ana del cortoplacismo. Y por otro lado, lógicas cuantitativas, es decir, si son reducciones de CO2, tenemos X, vamos a hacer X medios, ¿no? Si es 50%, X tercios, X lo que... Estamos muchas veces pensando en el problema con tipos de argumentaciones que intentan como buscar tecnologías que nos permiten alcanzar esos objetivos cuantitativos y no pasando el debate o completando el debate, porque este es muy importante, este plano cuantitativo, pero no completando el debate con esta otra dimensión cualitativa que a lo mejor tendría que ser o que tratar el problema pensando que no se trata de vivir igual, pero con mejores tecnologías que son más eficientes y reducen menos, porque ahí solucionamos rápido y cumplimos la lógica cuantitativa, sino que a lo mejor lo que hay que es repensar el modelo social, económico, ecológico, etcétera, etcétera.
Otro tema que me parece muy problemático, otro concepto es el de neutralidad climática, ¿no? Que sale todo el rato, ¿no? Pues claro, ¿neutralidad para quién? En un contexto planetario en el que hay tal desequilibrio entre unos contextos y otros, hablar de neutralidad climática, normalmente hablan de neutralidad climática las voces que tienen el poder en esta reunión, ¿no? Global, planetaria, que tenemos que hacer. Entonces, bueno, ¿quién tiene el criterio de decir qué es neutral y qué no? O sea, ¿quién es el árbitro? ¿Quién está fuera, en realidad? Porque hablar de neutralidad significa que hay alguien que está fuera y es un juez que no está implicado en el cambio climático, o sea, que es climáticamente neutral y puede decir que es un equilibrio, ¿no? Y esta especie de lógicas bien pensantes que intentan alcanzar una especie de pax romana o que en una frase tan sencilla como tenemos que alcanzar un buen mundo en común, bajo esta idea de un buen mundo en común, hay muchas autoras, estoy pensando por ejemplo en Isabel Stengers, que explica que hay toda una serie de violencias implícitas muy fuertes, ¿no? Porque un buen mundo en común, que se suele unificar el mundo de una determinada, da por hecho ya cuál es el objetivo, lo que hay que alcanzar, y nos ponen a trabajar todos en ese objetivo, sin asumir que en esa supuesta neutralidad climática se está ejerciendo una serie de violencias o en un contexto de poder que la urgencia precisamente no nos permite desvelar. Ahora, si me preguntas como, vale, esto es muy filosófico, bla, bla, hablar de cosas más concretas, como Dani ha dado un enfoque muy urbano, en el estudio nosotros ahora estamos trabajando en varios proyectos que tienen varias características o que intentan como participar desde nuestra más o menos pequeña o grande capacidad de agencia en este tema, en dos campos. Uno tiene que ver con campos que pasan por composición de conocimientos, inteligencias y saberes, es decir, muchos de estos desafíos no los podemos desarrollar desde la arquitectura en el estudio tradicional de arquitectura. En los últimos proyectos estamos asociados con microbiólogos, con ecólogos, no todos los encargos. El chalet de tu tía Pili normalmente no permite esto porque no hay ese presupuesto y tal, pero sí veo que para afrontar problemas complejos que necesitan vocabularios complejos y lógicas complejas, necesitamos equipos simétricamente complejos y si no, vamos a reducir mucho el problema. Por otro lado, ya lo apuntabais todas, la idea de trabajar asumiendo que la técnica en la arquitectura implica que un detalle constructivo hoy en un edificio, por hablar de una cosa así como súper aterrizada, es un contrato ecológico, un contrato natural que diría Michel Serres, ¿no? Y en ese contrato se están pactando condiciones, derechos, reconocimientos de generaciones futuras, de seres que son más que humanos o lo otro de lo humano, lo no humano, en fin, cada uno lo nombra de una manera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tendríamos como este alcance como técnico, pero no nos podemos quedar, como apuntaban también Ana y Dani, no nos podemos quedar, pienso, en ese aspecto técnico, sino que hay que atender que esto implica un cambio cultural y social mucho más amplio que la mera concreción de unos detalles constructivos ecológicos, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en análisis de ciclo de vida, sí, procesos así. Tiene una componente muy técnica porque repasa de cada uno de los materiales, su procedencia, su producción, incluso su tratamiento, su energía operativa, todo esto. Pero que eso en sí mismo no es un análisis objetivo, que eso en sí mismo moviliza situaciones sociales muy complejas y solamente cómo se mantiene eso operando de una determinada manera ya implica un cambio cultural muy potente, ¿no? En este sentido, o sea, me pensaba muchísimo en Mike Hulme, que me imagino que quizás lo conoces, que cuestiona lo que tú estabas cuestionando. Es uno de los autores así más prolíficos que precisamente están cuestionando esta lógica del momento de la reducción de las emisiones, ¿no? y de esta lógica de los números también, del grado y medio, que lleva a una actitud solucionista, que quizás también es uno de los problemas, ¿no? Son muy importantes las soluciones, no digo que no. Por supuesto. Digo que no podemos... Pero es políticamente conflictivo, ¿no? Y en este sentido, cuando hablabas de neutralidad climática, claro, eso nos lleva directamente a la cuestión de las desigualdades en la ciudad y toda esta cuestión de quién está más vulnerabilizado ante la crisis climática, quién no, etcétera, ¿no? Una cuestión que está muy relacionada con eso es la adaptación, ¿no? Que es el siguiente apartado que abordaríamos en esta charla, en esta discusión. Y la adaptación básicamente va de eso, ¿no? De cómo vamos a lidiar con la incertidumbre en la ciudad. La incertidumbre es una cuestión que tendrá que manejarse cada vez más en la ciudad. Como decía Daniel, pues tendremos que
lidiar cada vez más con fenómenos climáticos extremos, olas de calor, especialmente en el Mediterráneo, ¿no? La subida del nivel del mar será una cuestión también problemática, ¿no? Pero también afectará a nuestras vidas cotidianas y a cómo y cuánto nos movemos, cómo y cuánto iluminamos y un largo etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un evidente problema que es la diferencia, ¿no?, entre quién está más vulnerabilizado o vulnerabilizada ante esa incertidumbre y quién no, ¿no? Entonces, hay una problemática en la ciudad que está ocurriendo también que tiene que ver con las soluciones y, bueno, en el ámbito de las soluciones basadas en la naturaleza es algo que se está estudiando ahora mucho desde la ecología política urbana, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy concreto que de hecho se ha estudiado en Barcelona, que es la remodelación del Passeig de Sant Joan, ¿no? Básicamente esto es una de las soluciones que está poniendo Barcelona en la línea de la adaptación, ¿no? Toda esta cuestión del drenaje de aguas urbanas, etcétera, y bueno, y la retención de carbono. Pero ¿qué pasa? Que al estar insertos en la ciudad capitalista, que sigue lógicas del capitalismo neoliberal, ¿no?, y obedece a reglas como el precio del suelo, la competencia capitalista, etcétera, fenómenos como este dan lugar a la gentrificación verde, ¿no? Que es algo que también pues, desde aquí se está estudiando desde el ICTA, etcétera. Entonces, claro, aquí surge una cuestión evidente, ¿no? Cuando una herramienta de adaptación urbana al cambio climático sirve para aumentar el precio del alquiler, aumentar el precio del suelo y, en última instancia, provocar un desplazamiento, ¿no?, de las poblaciones más precarizadas, ¿no?, especialmente la gente joven, como yo, ¿es realmente una adaptación? ¿Cómo abordamos, ¿no?, el derecho a la vivienda y a la ciudad en la ciudad del cambio climático, en la ciudad capitalista, ¿no? ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Bueno, ¿alguien quiere empezar o...? Puedo decir dos Venga. cosas y luego, Ana. si hace falta, pues nos vamos intercalando. Bueno, a mí me venía un poco... Aquí para mí hay una tensión entre lo concreto y lo abstracto, ¿no? Te puedo contestar de una forma como muy teórica y después pasarme a políticas más concretas. Entonces, voy a empezar por algo y luego nos vamos viendo. Pero por mí está clarísimo, es decir, siempre lo digo, el cambio climático es un vector o un impacto que lo que está haciendo es chocar contra una sociedad que ya existe y lo que hace es hacer más grandes los problemas que ya existían. Si había desigualdad social, viene un impacto como el cambio climático y la hace más grande, ¿no? Y esto es, como tú comentabas, pues temas de gentrificación, pero también en temas de género, norte-sur, temas de raza, etcétera, 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 ¿no? Y por eso, para mí las políticas climáticas pues en una ciudad, por ejemplo, sería como muy práctico. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que tener siempre una mirada de desigualdades. El problema es que hacer cambios muy radicales que tengan esto en cuenta no tiene el rédito político que comentaba antes, ¿no? Imagínate, vale, pues te ponía ese ejemplo, el Paseo de San Juan y el problema que está conllevado. Vamos a pensar una política que sea súper transformadora, en plan, vamos a sacar los coches de la ciudad, ¿no? Estamos de acuerdo, contaminan muchos, generan muchos otros problemas de salud, etcétera, etcétera, los sacamos. ¿Cómo haces que la población esté de acuerdo a esto? ¿Qué rédito político te va a conllevar, ¿no? Y aquí es donde creo que hay uno de los grandes problemas, de encontrar políticas y obviamente esto generaría otras desigualdades, que también podemos desarrollar. Entonces creo que aquí está el problema, que como es tan complejo, ¿no? Lo estábamos comentando, como toca tantas esferas, las soluciones concretas siempre van a tener algún impacto u otro que tenemos que pensar por adelantado. Y no me gustaría ser la persona pensando esa política, ¿no? Entonces, había pensado algunas ideas, pero quizá, como para hacerlo más dinámico, comentad vosotros también y vamos viendo ideas. Pues a mí la palabra adaptación, que me parece súper importante cuando hablemos de mitigación, hablemos siempre en PAC con adaptación, porque hay gente que se queda con la mitigación y realmente o nos vamos adaptando a la transformación climática o no sé si vamos a llegar a la mitigación, ¿no? Pero esta adaptación implica necesariamente un cambio muy fuerte, lo hablábamos antes, ¿no? Un cambio, por supuesto, cultural, un cambio tecnológico, un cambio social y a mí un punto que me parece o dos puntos diría que me parece muy interesante, que sería un cambio estético, entendiendo por estético no solo, digamos, decorativo tal, sino en su
terminología más etimológica, ¿no? Experiencial. Tenemos que cambiar la manera de experimentar el mundo, creo que eso es la estética, ¿no? Y un cambio en los imaginarios. Muchas veces hablamos simplemente de soluciones, cuando hablábamos antes de soluciones tecnológicas, parece que son recetas que nos dicen lo que hay que hacer, pero el cambio ecológico tiene una condición muy potente en lo que tiene que ver con los imaginarios. Nosotros hemos participado ahora en unas mesas de trabajo hace unos años en Matadero, Madrid, y sobre un proyecto muy concreto para abordar un tema de la isla de calor urbana. Y en esas sesiones de trabajo que se estaban codiseñando un espacio para intervenir en un espacio público muy concreto, salió un spin-off porque constantemente en esas reuniones de trabajo que estaban hablando como de cosas muy concretas de diseño, salían constantemente el problema de los imaginarios vinculados a la ecología. Y tuvimos que montar un instituto paralelo para analizar todo este problema y trabajar porque lo colonizaba el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si no, no estamos atendiendo a toda la complejidad del problema. Entonces, para hacer estas transformaciones, yo creo que tampoco se pueden hacer de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, Ana, yo creo que es muy importante poder hacer experimentos, experiencias, ensayos, pruebas, equivocarse. Esto es muy problemático, esto que estoy diciendo es muy problemático, pero vamos, hasta donde yo entiendo, me da que si no lo hacemos, si no asumimos que la ciudad, si hablamos de la ciudad o otros contextos que no sean urbanos, necesita ensayar esos cambios, probarlos, porque no son recetas infalibles, porque no sabemos, porque los datos de complejidad son tan fuertes que son difíciles. Entonces, aquí el conocimiento de los expertos es limitado. Es súper importante, pero es limitado. Y ese conocimiento que nos suele decir lo que tenemos que hacer, o sea, el conocimiento experto, en el momento que analiza un problema, te da una instrucción, da una receta, hay que completarlo y debatirlo y complejizarlo con otras maneras de saber, con otros saberes, incluso con no saber. Yo creo que también hay que reclamar el derecho a no saber y afrontar el problema porque tenemos que todos participar en esta especie de discusión colectiva y yo defiendo, aquí estoy como citando a Marisol de la Cadena, el derecho a no saber, ¿no? Que es una manera de saber, ¿no? Muy bonito esos textos que tiene ella. Entonces, para mí sería interesante abrir en la ciudad espacios para experimentar, para prototipar estas situaciones. Por supuesto, esto tiene muchos problemas y yo no tengo las soluciones a estos problemas, pero una pregunta que se me ocurre pensando esto es ¿cuánto riesgo cabe en una ciudad? No vamos a poner toda la ciudad patas arriba de la noche a mañana, sacamos todos los... ¿Cuánto riesgo cabe? Pero desde luego, si no asumimos riesgo, es difícil de afrontarlo. Siempre vendrá una postura muy cerrada que dirá... no es el momento de hacer experimentos, no es el momento de hacer riesgos. Bueno, yo contestaría, es que el experimento ya está en marcha, el experimento que estamos haciendo es cuenta atrás, ¿no? Entonces, ese experimento ya está pasando, no sabemos a dónde está llevando, sabemos que hay muchos indicadores que están disparados, entonces creo que es la hora de abrir un poco esos experimentos. Pero tiene otros problemas, ¿quién se puede permitir hacer los experimentos? ¿En qué contextos? ¿No? Etcétera, etcétera. Desde luego, creo que todas estas transformaciones, todos estos cambios, necesitan también involucrar el deseo. Muchas veces hay una especie de mirada como ecojacovinista o ecopesimista o ecoplasta que no nos deja desear. Y creo que esto es una mirada muy miope. Y no lo digo solamente como diciendo, jopeta, es que es un rollo porque ahora no tengo coche. No. Me refiero a que en esta idea de que tenemos que conseguir adaptarnos a un mundo de una manera distinta, no podemos evitar el deseo. Entre otras cosas porque la naturaleza está atravesada y articulada por deseo. Negar el deseo es ser antiecológico, ¿no? Entonces, ¿cómo involucramos al deseo en todos estos procesos? Hay muchas, no sé, toda la ecología queer, por ejemplo, está muy preocupada en este tema, en complejizar el problema, abriéndose en todas sus aristas, ¿no? Me gusta mucho el debate que volamos a 5.000 metros de altura, pero luego hablamos de un detalle constructivo a escala centímetros, lo cual me parece maravilloso. Haciendo un par de comentarios a escala 5.000, digamos, metros de altura, más hablando del sistema en el que estamos y del cual somos todos parte, yo, una de las cosas que he leído recientemente, que la verdad es que me gustó mucho, es entender cómo hemos llegado al sistema, digamos, ya no solo capitalista, sino el, digamos, neoliberalista extremo en el que estamos viviendo, ¿no? Y curiosamente, uno de los descubrimientos para mí, que no lo pensaba, es que todos tenemos asociados, sobre todo los 70, con Friedman, los Chicago, ¿no? Boys, y cómo eso poco a poco empezó a calar y hoy lo tenemos bastante implantado, digamos, digamos, en la cultura y lo vivimos en el día a día, esta maximización, digamos, del
del beneficio a costa de todo, ¿no? Pero claro, cuando uno mira, el fondo, el neoliberalismo se empezó a cocinar en los años 30. De hecho, con la crisis del 29 era cuando empezaron poco a poco a tramar un plan, literalmente, unos pocos, de decir, oye, esto lo que hay que hacer es desregularizar totalmente, permitir, digamos, digamos, la acumulación de capital libre, sin las ataduras, digamos, del Estado, sin los mecanismos de compensación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno de los grandes, digamos, diagnósticos que han pasado, sobre todo después de la crisis del 2008, es que teníamos todos los ingredientes para entrar en un nuevo, digamos, sistema, en un nuevo régimen que escapara brutalmente del neoliberalista. ¿Y cuál ha sido el problema? No que las condiciones no se han dado, porque el clima ya estaba, digamos, estaba apretando mucho, teníamos una crisis a nivel global. El problema es que no había un plan alternativo, y yo creo que ahí es, digamos, también parte, digamos, del reto que tenemos, es de formular un plan que de verdad esté trabajado y que esté creído, que no solo sea, digamos, el reto histórico de la izquierda de ser, digamos, muy críticos, sino remangarse y decir, oye, si de verdad nos creemos que el mal, digamos, de este momento en el que estamos, que yo no me gusta llamarlo tanto antropoceno, sino como capitaloceno, lo que hay que hacer es entrar en un sistema radicalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, esa pequeña reflexión que yo sigo viendo todavía que la izquierda tiene que movilizarse de una manera más, digamos, adecuada y sobre todo remangarse y de verdad quererse un sistema alternativo, ¿no? Yo he leído de todo, he leído desde los aceleracionistas que dicen, no, lo que hay que hacer es al revés, pisar el acelerador y ver cuándo nos estrellamos y entonces a partir de ahí generaremos un nuevo sistema. Pues mira, no sé si me lo creo mucho y me parece muy peligroso andar con este tipo como de afirmaciones. Entonces, bueno, creo que ahí hay un reto colectivo y este tipo, digamos, de foros y muchos otros son extremadamente necesarios. Por volar a la escala, digamos, de esa reflexión más a nivel, efectivamente, que el gran problema es el sistema en el que estamos, esto no hay ninguna duda, por bajar a las pequeñas iniciativas que poco a poco para mí van abriendo el camino, también quiero hablar una muy en clave, digamos, personal, este edificio que empezamos a construir dentro de un mes, que va un poco en la línea de lo que también apuntaba Auriel, ¿no? O sea, decir, cómo podemos empezar a crear esta especie como de pequeñas semillas de que empiezan a tener todos los atributos que, por lo menos a mí, o todos los deseos que me gustaría a mí ver en las ciudades del futuro, ¿no? Este edificio, más allá de estar construido íntegramente con estructura de madera, que sabéis que va a reducir las emisiones, no aumentarlas, es un edificio que no tiene parking porque no quiere fomentar el uso del coche, es un edificio que además de ser de vivienda social y asequible, digamos, para los estratos, entre comillas, menos favorecidos de la sociedad, va a incluir otra serie de cosas que yo creo que empiezan a posicionarlo como, oye, como una semilla interesante, por lo menos para analizar, ¿no? Os cuento algunos. En la cubierta hemos logrado, gracias al Ayuntamiento, en este caso de Barcelona, tener el primer invernadero solar en la ciudad de Barcelona, donde los habitantes de ese edificio van a poder crear su propia energía, pero también parcialmente sus propios alimentos. Estudiando con catedráticos de ingeniería agrícola de la Universidad de Almería, nos dicen que con el volumen que tenemos ahí seremos capaces de, para una dieta no vegana, todo se ha dicho, de suministrar de suficientes vegetales para todos los residentes durante todo un año, lo cual empezamos a hablar de un modelo que casi quiere como ¿no? renaturalizar, pero también convertir en productivos los edificios, que históricamente han sido puntos de consumo, de energía, de recursos, de todo, ¿no? Y además estamos incluyendo también, por ejemplo, en la planta baja un equipamiento que va a ser uno de estos ateneos de fabricación digital que ya hay en la ciudad de Barcelona, donde también un residente pueda bajar y hacerse una silla, pueda bajar y hacerse un mueble, ¿no? De tal manera que el edificio pasa de ser una especie como de agujero negro histórico, ¿no? Que lo que hace es digamos, atraer o absorber recursos de manera masiva, energías, muchas de ellas no renovables, a empezar a abrir la puerta a unos edificios en donde ya no solo, insisto, están construidos con materiales y tecnologías que permiten mitigar, sino que también un usuario puede fabricarse su propia energía, producir sus propios alimentos o fabricarse parte, digamos, de su propio mobiliario. No quiero decir que con la que está cayendo este edificio vaya a ser nada más allá que un edificio, pero creo que por lo menos abren la puerta, conllevan, digamos, obviamente mucho esfuerzo, mucha pedagogía, mucho cambio cultural, pero quizá es algo de alguna manera que empieza poco a poco, sobre todo, a cambiar este registro de lo que tienen que ser los edificios, que lo tenemos, digamos, a día de hoy asociado quizá a una cosa, insisto, que viene heredada y que no nos hemos parado a reflexionar lo que es. Mi último apunte, insisto también, ahondando en este punto, sobre todo de la transformación cultural que todo esto implica,
No sé si alguno tuvisteis la oportunidad de ver este vídeo que le grabaron en el despacho al presidente Macron, que nunca me quedó claro si era un vídeo medio grabado a posta y, digamos, diseminado así parcialmente, o si realmente fue una cosa como que en principio no estaba pensada para que fuera diseminada, pero básicamente él decía que claro, decía, le llevamos, digamos, sugiriendo un modo de vida a los franceses que ahora nos damos cuenta que estaba mal. A los franceses les dijimos en su día, lo suyo es vivir en la periferia, tener 3 coches, conducir todos los días a la ciudad de París, llevar a tus hijos al otro lado de la ciudad que hagan básicamente deporte, y hoy nos damos cuenta que este es un modelo que es lo que está originando parte del problema, y les tenemos que decir que hay que cambiar, ¿no? Entonces, él venía a decir como, entiendo que toda la sociedad esté muy enfadada con nosotros, porque ellos han sido muy diligentes en básicamente seguir un poco el modelo de vida que creíamos que era el adecuado, y este modelo claramente ahora no funciona, hay que cambiarlo. No se puede tener 3 coches, no se puede ir recorriendo kilómetros de lado a lado de la ciudad para hacer determinadas actividades, hay que reducir estas huellas a todos los niveles, ¿no? Entonces, me gustaba simplemente oír, insisto, no, ni mucho menos que sea un fan total de Macron, porque obviamente hay alguna cosa buena y también muchas malas, pero sí que me gustó la reflexión de decir que bueno, que la sociedad de alguna manera se alinea y hace lo que en el fondo, en este caso los marcos regulatorios y sociales, de alguna manera van promoviendo, ¿no? Y que cuando uno llega a una especie de final, llega, digamos, a un fondo de saco donde no hay salida de eso, hay que también pararse, ser conscientes de que uno se ha confundido, que no sabíamos que la respuesta a esa no era la adecuada, y empezar a cambiar, digamos, todas las implicaciones culturales que eso tiene, promover un modelo, digamos, de vida que sí que vaya acorde insisto, con las problemáticas del día de hoy. Sí, eso, bueno, a mí me da que pensar, ¿no? Porque efectivamente, y como decía Ana también, la cuestión de las soluciones concretas trae muchos problemas, tiene un impacto y nunca va a ser una solución puramente perfecta, ¿no? Y precisamente lograr la imperfección colectiva, que es un poco la línea de lo que decía Uriel, ¿no? Es lo que necesitamos también para, bueno, experimentar, ¿no? Y provocar un cambio, ¿no? Y quizás una de las cuestiones que no se han mencionado, pero que yo creo que es absolutamente central, es no solo administrar la ciudad, ¿no? Sino disputar una redistribución del poder, que esa es la cuestión clave en esto y que involucra a todos los sectores de la sociedad en realidad. Y bueno, ojalá salgan preguntas sobre esto en la sesión de preguntas. Entonces, bueno, yo concluiría esto con la reflexión de que el hogar siempre vale la pena, ¿no? Y hay que pelearlo, para no caer también en esta cuestión del nihilismo climático, ¿no? Y en todo el relato distópico de todo lo que tenemos encima, que no es poco. Entonces, quería acabar la sesión un poco apuntando a otras cosas que también son la ciudad, ¿no? Y que romper precisamente con esas narrativas, ¿no? Un poco más distópicas, de autoflagelarse también por todo el recorrido histórico que tenemos, bueno, en una dirección más esperanzadora y que además más políticamente productiva, que es la cuestión de la regeneración en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Naomi Klein, en el libro de Esto lo cambia todo, donde hace como un análisis muy intenso, ¿no? del cambio climático, y también desde la mirada política, habla del derecho a regenerar, ¿no? Diciendo que toda la vida tiene derecho a renovarse, regenerarse y curarse, ¿no? Y yo creo que en esta mesa hemos visto que todos estamos de acuerdo en que la ciudad no solo es un espacio donde reducir emisiones o provocar emisiones negativas y bueno, y seguir con la rueda, ¿no? La rueda productiva, trabajarse, mover, alimentarse, etcétera, sino que también es un ecosistema, o deberíamos verlo más como algo así, ¿no? Como un espacio para la vida, donde se debe dar la vida. Entonces, en su capacidad, en la capacidad de la ciudad para dar soporte a esta vida, yo creo que es donde, y creo que estamos de acuerdo, donde mayor potencial político, técnico y social tenemos, ¿no? Entonces, teniendo también, para ir cerrando el debate y abrir las preguntas del público, teniendo en cuenta toda esta complejidad, ¿no? que hemos visto, ¿cómo creéis que podemos transformar la ciudad desde aquí? ¿Qué futuro creéis que le espera a la ciudad? ¿Creéis que esta mirada regenerativa, ¿no? se está plasmando de alguna manera? ¿Cómo os sentís con respecto a esto? Empezamos por Uriel y así Ana nos inaugura. Venga. Bueno, pues me parece interesante esta como estrategia del re-algo, ahora vemos si generar otra cosa.
para afrontar estos contextos distópicos, ¿no? Llevo un tiempo estudiando los discursos distópicos, ¿no? El apocalipsis, y a mí me parece fascinante la cita esta de Danowski y Viveros de Castro cuando dicen que el fin del mundo es un problema que ha acompañado a la humanidad, por lo menos, claro está, hasta que acontezca, ¿no? En ese momento dejará de ser un problema. Pero lo que es muy interesante del planteamiento de Danowski y Viveros de Castro es que esta idea de distopía, de fin del mundo, es de alguna manera un problema que es constante a cualquier momento histórico. Y el que estamos hablando nosotros, o estos, son los que nos han tocado vivir a nosotros. Con esto no intento quitarle hierro a la situación está complicadísima, no es una banalización de la cosa, pero sí me parece importante entender que hay una predominancia de discursos distópicos que están ocupando el espacio en el que nos permite pensar en regenerar o qué podemos pensar las cosas, ¿no? Porque esta distopía es muy paralizante, es en realidad distribuir miedo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estas ideas del no future, de no hay alternativa, de esto es lo que hay, o estas cosas como hiperobjetuales, como diría Tim Horton, que nos impiden pensar porque nos paralizan, no abarco el problema, o sea, no sé cuántos millones de años para que se desintegre este material, ¿no? Se me va, no lo comprendo, ¿qué hago? ¿Reciclo el plástico? No, o sea, es como, hay una cosa como que se nos escapa. Pero frente a esta como predominancia de la idea de no hay futuro, la pregunta sería si realmente no hay futuro, si esto es un diagnóstico válido, o si realmente es una forma de gobernanza. O sea, el distribuir miedo también hay es muy práctico para mucha gente, ¿no? que todos asumamos que no hay futuro. Entonces, aquí hay una idea interesante que me parece que es de Bruno Latour, tristemente fallecido hace unos días, ¿no? Que tú citabas ahora, y que él dice que ¿por qué no reconocemos que la crisis climática está en marcha y qué podemos hacer? ¿Por qué esta parálisis, ¿no? Su teoría es que el apocalipsis ya ha sucedido. Y sucedió en el siglo XVI para Occidente. Sucedió y generó una serie de apocalipsis. Uno es la instauración del reino en la tierra, o sea, que hay una conciencia en Occidente que no se puede conseguir un mundo mejor que el que hay y, por lo tanto, pues, para adelante. O sea, esto es lo que había, porque no va a volver a haber otro apocalipsis. Y luego hay el otro lado de la misma teoría, que lo explica muy bien Amador Fernández Sabater en un texto de LLI precioso, y que habla de en lugar de regenerar, reanudar, donde plantea que a lo mejor habría que aprender con esos otros apocalipsis que ya han sucedido. O sea, es que a lo mejor no es que tengamos que tener miedo a un futuro en el que hay un apocalipsis, porque el apocalipsis, ¿para quién? Para ¿no? Porque el Mediterráneo es un apocalipsis para muchísimos migrantes que están cruzando, ¿no? Entonces, ¿para quién y qué mundo es el que está terminando? También serían las preguntas. Entonces, lo que plantea él es quizá deberíamos aprender de lo que ya ha pasado, los apocalipsis que ya han sucedido. Y enfrentarnos a este problema no como nos hemos enfrentado en la modernidad, ¿no? Nuestros tatarabuelos, como barriendo y empezando de cero, que en realidad lo que hace es plantear una lógica en la que de separación del mundo. Todas estas lógicas de la modernidad han intentado objetualizar el mundo para controlarlo, para explotarlo económicamente. Cuanto más separación, cuanto más observador neutral que es capaz de ver un objeto, estudiarlo y controlarlo, anticiparse, etcétera, etcétera, más separación, más rendimiento económico, ¿no? O más posibilidad de control del espacio. Eso nos ha hecho perder el mundo. Entonces, ¿no? Latour dice, ¿dónde aterrizamos? Tenemos que volver a aterrizar, a reencontrarnos con la Tierra. Y Amador Fernández Sabater usa la palabra reanudar, que me parecía muy bonita cuando hablabas de regenerar. En lugar de regenerar, como generar, en realidad es lo mismo, ¿no? Pero bueno, que me parecía muy bonita, porque dice volver a anudar, a volver a tejer, ¿no? A entender que no podemos empezar de cero, sino que hay que empezar desde esta especie de cadáveres en la mesa que tenemos, que es un mundo que fue pensado para un mundo que ya no es el nuestro. Y a partir de ahí, pero no empezar de cero, sino reanudar, retejer, ¿no? Él hablaba de reanudar como maneras de reconstruir lazos, maneras en las que conectar, en lugar de separarnos, tocar y al tocar dejar que nos conmuevan las cosas, ¿no? Dejarnos afectar por las cosas, etcétera, etcétera. Entonces te propongo ampliar regenerar de Naomi Klein con reanudar. Reanudar, sí. Daniel, Ana. Muy breve si quieres y le dejo a Ana, que seguro que también hay ganas de preguntar. De hecho, esto es bastante consistente con un documento que se presentó hace unos meses en Roma, que firmamos, que se llamaba, en inglés, decía algo así como Towards Reentanglement, ¿no? Que es literalmente, de hecho,
tuvimos muchas dudas en cómo traducirlo al castellano para la gente que lo quisiera firmar en castellano y demás, ¿no? Y no sabíamos si es reentretejer, pero sonaba un poco como complicado, y me la voy a apuntar, Uriel, si no te importa, el reanudar, ¿no? Porque en el fondo, por ahondar un poco lo que comentaba Uriel, lo que hay que generar es efectivamente una nueva relación, que yo creo que el gran, digamos, problema de la modernidad es efectivamente esa separación que ha creado, esta especie como de que sucede un mundo en un lugar y otro mundo en otro, y no nos hemos dado cuenta que al final efectivamente esto es un planeta, digamos, compartido, que necesitamos atender mucho a todas las, odio la palabra, externalidades, todas estas, digamos, relaciones que tenemos con el resto, digamos, de territorios, de sistemas que ocurren, en el cual somos parte, digamos, y parcela, ¿no? Es decir, una acción que hacemos hoy en la ciudad tiene implicaciones materiales, políticas, técnicas, sociales, en numerosos lugares simultáneamente, ¿no? Entonces, quizá el reto que tenemos ahora es empezar a crear estos, digamos, nuevos nudos, sobre todo atendiendo a que quizá tenemos que acabar, también siguiendo, digamos, las palabras de Latour, con esta idea, digamos, de las categorías binarias, pensando que aquí estamos en la ciudad y luego hay una naturaleza, cuando en el fondo está todo absolutamente entrecruzado, absolutamente como digamos, anudado entre sí. Lo que tenemos que hacer es desenredarlo para enredarlo de una manera que sea más productiva y nos permita, digamos, afrontar lo que está por venir. Y yo creo que al final, o sea, está explicando todo lo que hemos dicho, ¿no? Toda la parte que comentaba Uriel de tenemos que soñar y desear, ¿no? De decir, este mundo que nos estamos imaginando nuevo tiene que ser deseable. Entonces, Daniela has puesto un ejemplo de cómo se estaba haciendo un edificio, ¿no? Como más concreto, que responde un poco a estos sueños y que reanuda, ¿no? Toda esa dimensión que estábamos comentando de no es solo un edificio, ¿no? Estamos hablando de que se produzcan alimentos, de que se produzca energía, ¿no? Y cuando apuntamos una mica cuáles son las soluciones, la ciudad que nos imaginamos, yo creo que es un poco esto lo que estabais comentando. De hecho, así a nivel personal, yo formo parte de una cooperativa de vivienda que estamos pensando todo esto, ¿no? Pues cómo reaprovechar agua, cómo generar nuestra energía, vamos a generar nuestros alimentos, todo. Y me gusta mucho, como soy muy defensora de esta relación, no sé si la llamaría campo-ciudad, pero sí como de llevar al campo la ciudad y la ciudad al campo, ¿no? Como de este intercambio, se habla a veces de hacer un pacto urbano-rural o de hacer más enlaces urbano-rural. Yo creo que es un poco la ciudad del futuro que nos imaginamos. Entonces, tú hacías una subpregunta que era, bueno, pero ¿se está viendo, está apuntando esto en esa dirección? Yo creo que sí. Y ese es el gran tema, por ejemplo, que se habla en la economía social y solidaria, ¿no? De, vale, está empezando, ¿cómo lo escalamos, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea más fácil para las personas, que no sea un proyecto muy caro o que tengamos el suelo disponible, ¿no? Como hay toda una serie de preguntas de escalabilidad que no tengo la respuesta, pero sí que hay una parte que me da como ánimos, que es ver que las transiciones muchas veces pasan como de golpe, ¿no? Nos parece poco porque tú vas viendo año tras año y ves día tras día y dices, bueno, pero esto, ¿cuándo va a llegar, no? Pero luego cuando lo miras en décadas, ves que realmente fue un cambio muy, muy rápido, ¿no? Pues de cuando se iba en caballo en cuando se iba en coche o lo rápido que están implementando las renovables, que tendría que ser más rápido, ¿eh? Pero me hace pensar que ojalá, ¿no? Estas semillas que comentabas sean el futuro que estamos construyendo para las ciudades. Y está claro que vuelvo a eso, ¿no? La idea de, ¿estamos viéndolo? Sí, estamos viéndolo, pero claro, obviamente siempre hay como tensiones en esta discusión, ¿no? Pues que cuestionan el modelo porque no están de acuerdo cómo se está implementando. Esto lo vemos en la ciudad de Barcelona, pues si se hace el tranvía por la diagonal, ¿por qué se está haciendo el tranvía por la diagonal? ¿No? Como siempre hay ese debate de, no sé si llamarlo una visión antigua y la nueva, un mundo nuevo, un mundo antiguo, o simplemente como al final decíamos que el cambio climático siempre va a necesitar un debate público y un ensayo-error, ¿no? Entonces ya veremos. Pero sí que creo que hay, en tecnología a veces se llaman los early adopters, ¿no? Como gente que iba en bicicleta cuando no había carriles bici en Barcelona, y ahora hay muchos carriles en bici en Barcelona y por lo tanto mucha gente que no es tan friki como los iniciales o tan convencida o tan valiente se atreve ahora, ¿no? Entonces estamos ahí, es como la tensión, pero sí que apunta para mí a la ciudad del futuro. Del futuro cercano. Del futuro cercano, ojalá. Exacto. Vale. Bueno, yo haría como un cierre y tal, pero es más interesante, yo creo, ¿no? Con el poco tiempo que tenemos, pues abrir esto a debate público, ¿no? Entonces, no sé si
hay algún micro por ahí. Si queremos hacer pregunta-respuesta, o sea, ellos van respondiendo individualmente a cada pregunta. O agrupamos preguntas. ¿De 2 en 2? ¿3 en 3? ¿3 en 3? Vale. Hablando de climate change. Ya, tío, hostias. Una duda que tengo, porque hace 3 años estudié el máster de estructuras de la UPC y hacían una comparación de metálica, cemento y madera. Y nos decían, sí que se veía que las metálicas eran un poco más contaminantes, pero al final en la madera había la duda de, claro, es muy buen material, se queda con el CO2, pero a la hora de producirlo, al menos en España no tenemos la capacidad, entonces viene mucho del norte. Entonces, esto que dicen en Francia, claro, ¿cómo lo plantean? Y también porque nunca se habla de hormigón reciclado, que aquí sí que hay, creo, como en Málaga y por allí, estudios, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo plantean? ¿Vamos a coger varias o...? En principio, sí. ¿Contestamos ya? ¿Vamos pregunta por pregunta? ¿O agrupamos? Vale, 3. Bien. ¿2 más? Hola. Nada, quería simplemente como agregar un poco al tema de la idea de reanudar, que yo creo que en muchos sentidos se coincidió con varias de las intervenciones. Porque también a veces frente a los discursos y a las narrativas sobre el futuro y pensarnos el futuro o de manera inmediata o a corto plazo o a largo plazo, a veces olvidamos un poco también los diferentes presentes. Yo creo que hay en el discurso como decolonial también el reanudar con otras circunstancias, otras condiciones materiales y otras perspectivas de vida en el presente que basan sus estructuras también sociales y tecnológicas en hacer memoria sobre el territorio, sobre la forma en cómo nos estamos relacionando. Y entonces a veces siento que en los discursos, como decía uno de los ponentes, pues estamos usando la idea de que el futuro vendrá o tendrá posibilidad en tanto nosotros empecemos a actuar ahora, porque hay tiempo, ¿no? Como si siempre fuera una cosa venida, como espetada hacia adelante. Y realmente hoy en presente hay un montón de lugares en donde estos experimentos de los que se estaba hablando pues tienen cabida, sí, hay un montón de edificios de madera en un montón de partes del mundo y estos experimentos están funcionando y además es gente que está en resistencia ante otros modelos, ¿no? Me parece súper bonito este entanglement, este reanudar, justamente porque tiene cabida en las discusiones sobre nuevas perspectivas de presente. Y yo creo que ahí es donde hay que traer también la forma, bueno, de otra cosa que decían, que es remangarnos. Remangarnos también es mirar a nuestros fracasos, es mirar a los lugares que hemos dejado de lado, a las personas que hemos dejado sin acceso y a las resistencias que de ello podemos lograr aprender. Yo creo que hay un ejercicio súper bonito de hacer memoria como mecanismo de presente y construir utopías como dispositivo de presente, ¿no? O sea, las utopías deben ser dispositivos de presente y la memoria debe ser un dispositivo de futuro, ¿no? Es como traer eso de diferentes geografías, no siempre es mirar solamente a lo que vamos a lograr hacer de ahora en adelante. Y quería agradecer un poco porque ahí se terminó como de meter de diferentes hilos a ese nudo y me parece, bueno, que el discurso de colonial también quería que tuviera como una puntadita ahí. Aquí había otra mano, te lo paso. Hola, en principio gracias por la buena exposición y bueno,
y generar estos conocimientos que yo desde luego no tengo ni idea de todo esto. Lo que sí, quizás no sé si entra dentro de este debate, pero es algo que yo siempre he pensado, ¿no? O sea, por un lado vamos a ver cómo podemos ir descontaminando, ¿no?, todo lo que vamos contaminando, y por otro, pues esta costumbre de la compra online, que supone que en las ciudades, sobre todo, haya un incremento de la circulación que va totalmente en contraposición con esta idea, ¿no?, que yo creo que contaminan muchísimo más. Y yo nunca oigo ningún debate de esto, y es algo a lo que nos hemos acostumbrado, que hemos fomentado todos los que estamos incluso a favor de la descontaminación, seguramente. Pero claro, es una comodidad que nos hemos implantado ahí y que quitarla pues no va a ser posible, pero sí reestructurarla de otra manera. Entonces, bueno, no es el debate que habéis planteado, pero es algo que a mí me preocupa, porque veo las ciudades que están intentando carriles bici, isletas, toda una serie de cosas, y los coches van en aumento, todos los que son de paquetería pequeña hablo, ¿eh? Esto quería presentarlo aquí, a ver si tenéis algún tipo de idea de qué se podría hacer. Gracias. Vale, empezamos ya con respuestas. Daniel, si quieres empezar tú para responder a lo de la madera y todo. Por alusiones, ¿no? Sí. Me encanta la verdad que hayas hecho esa pregunta, porque claro, uno dice ¿qué viene primero en el cambio, ¿no? ¿Viene la generación de capacidades industriales, territoriales, que permitan generar aquello que necesitamos para construir de una manera diferente? ¿O vienen primero los edificios que generan una demanda para que luego haya estas capacidades que se generan en general en el territorio para permitirlas, ¿no? Yo al final creo que no hay nunca la respuesta adecuada, es un proceso bastante orgánico que tienes que ir moviendo, digamos, a la vez. Sí que diré que, por ejemplo, nuestro edificio finalmente, después de 1001 batallas, y batallas diría más desde la perspectiva de la ética que no desde la economía o no desde, digamos, la prescripción casi como técnica. Hemos hecho una batalla muy fuerte para que sea madera construida, madera española, en este caso madera gallega es la que vamos a utilizar para nuestro edificio. Nuevamente, no porque fuera la más barata o quizá no porque fuera la que está más preparada desde un punto de vista técnico a día de hoy, aunque lo está, sino por nuevamente hacer una apuesta de que al final creo que las ciudades tienen que construirse lo más posible con sus regiones, con sus, digamos, territorios cercanos, ¿no? Y efectivamente, como bien tú apuntas, al final construir un edificio ideal, si lo estás prefabricando en el otro lado del mundo y cogiendo la madera de otro sitio más lejano, no tiene ningún sentido y es un absoluto disparate. Entonces yo creo que es una muy buena pregunta, y en ese sentido yo creo que también nos obliga a todos insisto, a mirar esta cadena de valor en cada cosa que hacemos, ya sea el carro de la compra, o sea la selección de materiales en un edificio, o sea cualquier cosa, de intentar entender estas repercusiones que tiene en todo el territorio, ¿no? Y yo creo que esto enlaza bien también con el segundo comentario, ¿no?, de esta idea, digamos, colonialista que ha habido en muchos de estos como procesos, que yo creo que también esta atención a las no externalidades, a tratar de construir con aquello que puede ser, digamos, regional, va a generar, o espero que empiece a generar también un modelo en el cual las regiones vuelvan a tener el peso específico que tenían hace 60, 70 años, ¿no? Ahora mismo leía el otro día, y no recuerdo el nombre, ¿no?, que decía, ¿no?, la globalización quizá ha sido el peor invento de la humanidad, ¿no? Esta cosa de poder traerte cualquier cosa de cualquier lado del mundo quizá no era lo adecuado, ¿no? Entonces yo creo que estamos también en un momento para empezar a rediseñar estas lógicas territoriales, ir hacia modelos mucho más, no sé si los quieres llamar como bioregionales, y eso también va a dar, yo creo, una identidad cultural, una especificidad muy rica, ¿no? O sea, decir, lo que se haga en Barcelona con el territorio catalán será siempre muy diferente de lo que se vaya a hacer en, no sé, en Marruecos o en Túnez o en cualquier otro sitio, digamos, del planeta, ¿no? Yo también, digamos, desde mi perspectiva, hago un esfuerzo muy deliberado en tratar de siempre atender a todas estas, digamos, procesos que hay en cada cosa que hago, ¿no? Insisto, enlazándolo con la tercera pregunta del carro de la compra, de la compra online, decir, bueno, pues mira, ir andando a un mercado y no consumir energía en el trayecto y comprar localmente de productos honestos, productos producidos de manera local,
tiene mucho valor, más allá de que a día de hoy la comodidad sea hacer así 4 cosas en el ordenador y que te aparezca todo, digamos, metido en la nevera, ¿no? La verdad es que es un gran debate. Con la gente que se dedica como... Yo no soy experta en el transporte más de ciudad, ¿no? Pero la gente que se dedica a esto intenta pensar formas, ¿no? Porque un poco lo apuntabas con tu pregunta, ¿no? Tampoco podemos decir, ahora no vais a comprar nada más por internet, ¿no? Que atacaría un poco la idea de las necesidades, los sueños, lo que creemos deseable, pero tampoco podemos seguir con el modelo actual de, venga, aunque solo haya un paquete, vamos a dar vueltas con la furgoneta, ¿no? Entonces, intentan buscar términos medios, en plan, pues quizá cuando vayas en el mercado habrá un punto de recogida y lo vas a buscar ahí, entonces la furgoneta solo tiene que ir hasta ese punto para todo el barrio, ¿no? Como hay modelos así que sé que se están probando en algunos sitios, lo que decíamos de ensayo y error, pero claro, estamos hablando de una solución como muy concreta a un tema como muy preciso, pero que es una problemática y además como estamos en Barcelona, pues muy relevante para Barcelona también. Quería apuntar eso. Pues mi experiencia con todo el tema de madera, que también estamos en un proyecto parecido, es que también es un conocimiento que está cambiando constantemente, porque la industria está cambiando constantemente. De hecho, muchas de las cosas que nosotros sabíamos con las últimas innovaciones en la industria, grandes certezas ya no son tan grandes, quiere decir que hay mucha más madera local de la que había hace, no sé, 5 años, por ejemplo, y muchísimo. Quiere decir que también la industria se está poniendo las pilas muchísimo en este sentido. Incluso los propios criterios de valoración, o sea, que hace, no sé, 30 años el aluminio era súper sostenible, hoy sabemos que no. O sea, quiere decir que no son verdades absolutas, que son contingentes y que tenemos que ir revisitando esos vínculos ecosistémicos constantemente porque no es un conocimiento cerrado, ¿vale? La segunda pregunta, me alegro muchísimo de tu intervención y no me puede parecer más pertinente. A mí, por cierto, voy a citar el artículo, El Apocalipsis ya fue, de Amador Fernández Sabater, y además me lo recomendó Nerea Calvillo como de, fíjate, ha encontrado la palabra, la tenemos, ¿sabes? Porque también estábamos con el entanglement. Pero me parece muy bonita esta cosa de reanudar, porque también lleva implícito lo de reanudar como empezar, como recomenzar, ¿no? Y pensaba que también la idea de fin del mundo tiene el mismo juego. Fin no solamente significa terminación, también significa objetivo. Entonces, si pensamos el fin del mundo como un objetivo, como un proyecto, si me lo llevo a mi terreno, es un proyecto de arquitectura colectivo, que es planeta Tierra, vamos a pensarlo todos juntos cómo queremos vivir, me parece que hay una posición súper interesante. Pero fíjate, me parece súper importante lo que planteabas de hacer memoria sobre el territorio, sobre costumbres, sobre lo que sea, pero incluso, vamos, te tomo la apuesta y la llevaría más allá, porque creo que no solamente pasa por hacer un archivo de todas esas prácticas y costumbres y tal, porque eso sería modernizarlas, esas prácticas, sino explorar el choque que nos genera encontrarnos con esas otras maneras de entender que no son la nuestra y que son tan válidas como la nuestra o más. Y volviendo a Bruno Latour, que me alegro mucho que esté saliendo ahí el nombre, ¿no? Así le hacemos un poco homenaje. Es fascinante ver cómo tiene estos tochos, ¿no? De cara a cara con el planeta, modos de existencia, 600 páginas de ontología dura para intentar darle un estatuto más o menos filosófico y ontológico a los no humanos y no sé qué es lo cual. Y, sin embargo, Viveros de Castro explica cómo su choque con las cosmogonías amerindias, esta idea del perspectivismo, del pluralismo animista, etcétera, etcétera, de repente en 2 frases, que son unos cuantos relatos, consigue lo mismo, filosóficamente hablando, consigue lo mismo que Bruno Latour sudando tinta. Entonces yo creo que también hay algo, no solamente como de reparación de la justicia, que obviamente, y toda la teoría decolonial trabaja por ahí, pero también hay mucha teoría decolonial que lo que está aprovechando es una oportunidad, no de tener la lección maestra, porque seguramente sea un encuentro inconmensurable, es un choque, pero es explorar ese choque, a ver qué pasa, ¿no? En esa situación. Entonces yo creo que hay una oportunidad que también es súper potente, ¿no? Estos Danowski y Viveros de Castro también plantean, desde este punto de vista, planteando una simetría epistémica con los otros, o Marisol de Acadena, todo este tipo de autores, desde la antropología y la filosofía, plantean esta idea de que a lo mejor estas culturas y estos conocimientos y estos saberes, estas maneras de instalarse en el mundo, que generalmente desde el mundo occidental son consideradas atrasadas, comillas, comillas, en realidad a lo mejor, o estaría bien preguntárselo, a lo mejor es la vanguardia de lo que está por venir. Es decir, si la crisis planetaria pinta, o sea, si los números, si las matemáticas climáticas van por buen camino,
a lo mejor hay mucho que aprender de esos modos de vivir que no están basados en un crecimiento ilimitado, una economía que basa en crecimiento ilimitado, en la explotación de recursos como si las cosas que no son humanos fueran otros que están bajo tu cadena ontológica como algo que puede ser apropiable, ¿no? Sino que es un otro, ¿no? Es una, como explica Marisol la cadena muy bien, ¿no? La montaña es un earth being, ¿no? Es un ente que es una persona tan persona como tú, ¿no? Y tiene un derecho de existencia y además, de hecho, ni él vive separado de ti, ni tú es un vecindario, digamos, ¿no? Bueno, un rollo, me estoy enrollando, pero vamos, quiero decir que me alegro mucho de esta idea, pero que incluso me parece que no es solamente un tema de recuperación y respeto como a una memoria, sino de activar y de explorar el choque, ¿no? Lo inconmensurable. Sí, bueno, en este sentido yo pensaba mucho en Donna Haraway, ¿no? Que ha trabajado en su particular modo de contar las cosas, ¿no? Pero sí que ha abierto muchos campos en esta cuestión de las nuevas cosmogonías indígenas, el ecofeminismo desde una mirada más constructivista, etcétera. Bueno, no sé si da tiempo para una segunda ronda. ¿Qué me dicen por ahí? Dos preguntitas rápidas. Venga. Hola. Bueno, esta es bien rápida y concreta. Hablaste, Daniel, recién de un edificio y unas medidas concretas que se están haciendo para... Perdón. Ahora. Unas medidas concretas o unas cosas concretas que se están haciendo en este edificio. Me gustaría que me especifiques un poco más cuáles son. Nombraste algunas, el no parking, el tema de tener la estructura del invernadero en el techo, la estructura de madera, etcétera. ¿Cuáles otras medidas tiene ese edificio? Y recién Uriel dijo también que tenían un proyecto por el estilo. Si tienen algunas otras características que sean así medidas concretas que se están haciendo. Gracias. Y una segunda... Sí, hola. Yo, un apunte inicial. Yo participo y vivo en un proyecto cooperativo de vivienda hecho en madera y estoy encantado de la vida. Y a partir de ahí quería relacionar tres cosas que se han mencionado, todo en relación al final al cambio de sistema, ¿no? Cambiamos el sistema, no el clima. Tres cosas que serían, se ha dicho que no había un plan en el 2008, luego se ha hablado de la redistribución del poder y luego se ha hablado de paquetería, ¿vale? Intentaré relacionar esto muy rápido. No había un plan. Sí, yo creo que sí había un plan y hay planes desde hace muchísimo tiempo y cada vez los hay más. ¿Por qué no triunfan? Es una cuestión de poder. O sea, quién tiene el poder mediático, quién tiene el poder económico y a partir de ahí imponen lo que la conciencia colectiva y las soluciones que creen. Entonces, mientras no cambiamos esa distribución del poder, difícil que los planes hará todas estas experiencias de construcción, evidentemente necesarias, pero irá todo muy lento y será muy difícil, ¿no? Entonces, lo de la redistribución y los paquetes. Yo estoy convencido que si no hay una rebelión ciudadana contra las élites, y esto personificado en las grandes transnacionales, la de los paquetes en la que todo el mundo piensa y muchas otras, difícil lo tenemos. Entonces creo que hay que poner muchas energías de pensar y actuar cómo hacemos para que una mayoría de la población no sigamos o no siga dando su dinero a esas grandes transnacionales que al final son las que marcan las reglas, son las que nos llevan al hoyo y son las que si no eliminamos eso, difícilmente se van a estar dando contra la pared. Y vamos a ir muy poco a poco hasta que nos choquemos o caigamos por el precipicio. Y bueno, quería hacer simplemente esa reflexión de, creo que ese punto es básico y tiene que haber una conciencia ciudadana potente de esa rebelión contra esas grandes transnacionales y la incompatibilidad de darles nuestro dinero. Ya está, gracias. Bueno, ¿quién quiere empezar? Voy a empezar yo, que no quiero tener luego la última palabra del panel, que creo que se la voy a dejar a Uriel o a Ana. Nada, muy brevemente, yo creo que es un buen punto, es una buena reflexión. Si recuerdas de todos estos documentales que hubo en el 2008, ¿no? Había este momento como que la gente, oye, lo que hemos hecho, hemos básicamente colapsado el planeta. O sea, decir, esto de digamos, de todo, bueno, en fin, las subprime fueron digamos, la cresta de la ola, pero en el fondo, bueno, básicamente el modelo financiero del momento se habían dado ellos mismos cuenta de la que habían generado. Pero claro, hubo un momento ahí de impasse, que es el que digo que no había un plan realmente, no digo que no hubiera un plan teórico preparado, sino un plan listo para ser implementado en el momento, digamos, que hubiera la oportunidad. Porque estos se miraron de izquierda a derecha y dijeron, bueno, pues a imprimir dinero en la Reserva Federal. Y empezaron a imprimir dinero y dijeron, bueno,
Estos son, ¿no?, de esta frase que decían del too big to fail, ¿no? O sea, demasiado grande para dejarlo caer y hay que rescatar a los bancos. Les empezaron otra vez a dar el dinero, están los primeros en la cascada del dinero, se imprime, lo cogen ellos y volvemos otra vez exactamente a estar donde estábamos, con los mismos relaciones de poder perpetuadas, etcétera, etcétera. Por tanto, quiero decir, no quiero hacer tampoco una crítica de que no hubiera alternativas, por lo menos esbozadas o planteadas, simplemente digo que donde tuvo el éxito el neoliberalismo en su día era que no solo lo tenían claro ideológicamente, tenían un plan de cómo ejecutarlo y lo único que estaban esperando es a que llegara, digamos, la oportunidad adecuada. Muy brevemente, porque tampoco quiero hacer aquí como campaña de mi edificio, que ni siquiera está construido ni demás, era por tratar de visualizar o poner ejemplos de cosas que, bueno, que pueden pasar desde ya y que creo que empiezan a marcar un camino que esperemos que sea de verdad diferente. Pues nada, cosas de lo que he incidido, ¿no? 40 viviendas sociales, el proyecto se llama Terrazas para la Vida, lo hicimos desde un concurso público que ganamos en plena pandemia y nos parecía súper importante el acceso desde la vivienda privada al espacio público, a poder respirar aire, y por eso hicimos un vuelco donde maximizamos digamos, en los metros cuadrados de terraza por apartamento para de verdad permitir a la gente que pudiera salir fuera, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, pues bueno, parece que las cosas empiezan a mejorar, pero en ese momento era bastante crítico. Como decía, pues hemos logrado, gracias al apoyo del ayuntamiento, vamos a crear el primer invernadero solar, que cuando digo solar es porque genera energía, genera electricidad, genera kilovatios, pero además tenemos la capacidad de generar, en este caso, alimento. Ahora tenemos un debate interno muy bonito de si debemos utilizarlo como un invernadero para producir alimentos o si debería ser un invernadero para producir digamos, árboles que luego podamos replantar localmente o regionalmente, ¿no? Y es más un debate, digamos, de corte conceptual que no, en este caso, cuantitativo o de qué modelo tiene sentido, ¿no? La idea de tener un equipamiento donde un usuario pueda producirse un tomate, pueda producirse un kilovatio, pueda producirse un trozo, digamos, de mobiliario para las necesidades domésticas, creo que es importante. Y luego, por cerrar, creo que la parte más importante quizá de ese concurso no es la propuesta específica que estamos haciendo nosotros, de la cual, insisto, estamos bastante orgullosos, sino el proceso de contratación pública que permitió esta nueva generación de edificios, ¿no? Y vuelvo a los marcos regulatorios que hablamos al principio. Muy rápidamente, para aquellos que no lo sepáis, normalmente hay muchos modelos de contratación, pero el más típico de proyecto y obra suele ser que un grupo de arquitectos con una constructora se presentan juntos, se presentan un proyecto de arquitectura con un presupuesto. Y normalmente la manera de seleccionar al ganador es el 50% de los puntos va al mejor proyecto de arquitectura y el otro 50% a la oferta más económica, a la más barata, ¿no? Este nuevo proceso de contratación pública dijeron que el origen de que generemos edificios más contaminantes, menos sostenibles, quizá estaba ahí. Y replantearon este sistema de contratación diciendo que iban a dar 30% de los puntos a la calidad arquitectónica, 30% a la rapidez de ensamblaje del edificio, es decir, acortando los plazos que llevan desde que uno lo promueve hasta que alguien recibe su llave si pudiera vivir. Y quizá lo más importante, el 30% a las emisiones de carbono asociadas con el proceso de construcción y de producción del material. Claro, si veis que es 30% arquitectura, 30% plazos de ensamblaje, 30% huella de carbono y solo 10% en el presupuesto de la oferta económica, claro, esto que permitió que prácticamente todas las propuestas fueran en madera, que solo un porcentaje muy pequeño fuera en sistemas prefabricados, digamos, de acero. Y eso es lo que realmente ha permitido gran parte, digamos, de las innovaciones que se están presentando, que se han sido posibles, ¿no? Por tanto, nuevamente, no solo valorar en este caso la visión, el deseo, las ganas de cambiar las cosas desde, en este caso, las disciplinas de diseño, en la que me puedo ver yo representado, sino también, en este caso, la vocación pública de querer cambiar estos marcos regulatorios que permitan nuevos edificios que ojalá enseñen un poco cómo deberíamos hacer las cosas en el futuro, ¿no? Ana, si Venga, quieres tú. yo misma. Sí, como estaba pensando en el tema este de si había un plan o no había un plan, y sí, bueno, y claro, viniendo de los movimientos sociales, yo estaba mucho en el 15M, claro, para mí había un plan ideológico, pero estoy de acuerdo con lo que comentabas, pero creo que nos pasa mucho, ¿no? Como
hablando con compañeros que se dedican a analizar esto, vemos que, por ejemplo, ahora ante la crisis de Ucrania, la Unión Europea tenía un plan, porque hace más de 10 años que sabe que tener gas de Rusia no es una buena idea, porque pueden pasar cosas. ¿Y qué ha pasado? Pues que durante 10 años no hemos implementado ese plan de diversificación, etcétera, etcétera, y ahora estamos como estamos, ¿no? Entonces, creo que a veces es una cuestión de que se mantiene el statu quo porque se mantiene, aunque haya un plan, aunque haya un documento de la Unión Europea, da igual, ¿no? Como cuesta mucho romper esto, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, ¿no? Como hay una parte... Mira, la importancia de la regulación la has explicado muy bien, ¿no? Como hay una parte regulatoria, hay una parte más técnica o lo que sea, pero también una parte social, ciudadana, muy importante, que hemos intentado como reflejar un poco, ¿no? De esto de ensayo y error, de probar cosas en ciudades y ver qué pasa, ¿no? Como todo esto puede tener un componente ciudadano muy, muy fuerte. Y por eso existen las asambleas ciudadanas por el clima, ¿no? Como por eso existen estos movimientos también para involucrar a la ciudadanía en estas decisiones, que seguramente tomarían decisiones súper acertadas, ¿no? Si miramos las decisiones que se tomaron en la Asamblea Ciudadana del Clima a nivel español, es como chapó, voy a firmar todas esas políticas. Después chocamos con el poder y con la dificultad de implementarlas, ¿no? O las ganas de implementarlas. Pero sí, como me parece buena reflexión. Y bueno, cerramos brevemente con Miguel. Pues muy brevemente. A la última pregunta, yo diría que más o menos podría estar de acuerdo, pero no me sacaría de la ecuación. Es decir, me parece que trabajar con lógicas maniqueas de buenos malos, estos son los malos, esta empresa, no digo que sea lo que tú dices, pero sí se escucha mucho, estos son los malos, y la ciudadanía, como si la ciudadanía fuera pura e impoluta, yo creo que el sistema económico en el que vivimos está, o sea, lo encarnamos, no es una palabra muy bonita, pero también en nuestros cuerpos, nuestras prácticas, o sea, también hay muchas batallas que pelear en el día a día, en los contratos que firmamos, en todo eso hay muchas... hay un campo de trabajo muy fuerte. Entonces, en ese sentido, creo que no solamente pasa por hacer boicot o apoyar a determinadas iniciativas o lo que sea, sino trabajar con los sesgos de conductas de las personas, involucrar el deseo, desde luego, no el deseo en un sentido económico, sin más, sino, bueno, que muchas de estas prácticas pueden ser sexys. No hace falta trabajar como con esta lógica del sacrificio y de, ¿no? que de una manera como, bueno, yo estoy un poco cansado de esa, sobre todo es muy desmovilizadora, ¿no? En relación al edificio, este que va a sonar suena un poco como de Wise, pero en realidad tenemos un contrato de confidencialidad muy bestia, entonces voy a anunciar cosas súper genéricas, ¿vale? Pero en breve la propiedad va a sacar una web describiendo bien todo esto que voy a decir. Es una rehabilitación que de hecho desarrollamos junto a otros equipos, estamos asociados a otro equipo de arquitectura que se llama Usos, estamos asociados a otro colectivo que trabaja desde otro tipo de inteligencias ciudadanas y economía social y solidaria, se llama Ultraazul, y otras gentes, ¿no? Y pues te digo así, como enumerando rápidamente, por no extenderme, desde luego tiene muchos temas técnicos. En este caso una rehabilitación, ahí tenemos, digamos, un punto potente porque no demolimos, sino que conservamos lo máximo posible. Hay una implementación de toda una serie de tecnologías, pues hay un pequeñito campo solar fotovoltaico porque nos da mucha sombra a los vecinos. Tenemos geotermia, si nos aprueba la Comisión de Arqueología la instalación, que parece ser que sí. Hemos desarrollado todo este tema de análisis de ciclo de vida, que no solamente tiene que ver con temas técnicos de análisis de cada uno de los materiales, todo esto que hemos hablado, ¿no? Las cadenas de custodia y las futuras también, reciclaje, etcétera, etcétera, sino que el análisis de ciclo de vida, si lo piensas, como también se evalúa el mantenimiento, involucra también el modelo de negocio, involucra la responsabilidad de los habitantes que van a vivir en ese espacio, que lo van a utilizar, etcétera, etcétera. Implica toda una serie de trabajos de relaciones con el barrio que se están tejiendo ahora mismo, vamos a decir, como una ecología social con el barrio de distinto tipo, de transferencia, vamos a decir, de saberes. Implica todo un modelo bioclimático modelizado con ingeniería que está siendo fascinante, cómo interactuar con ellos. Implica un trabajo con un equipo de botánica que está pensando mucho en todo el proceso de cómo afecta a la biodiversidad del entorno, insectos, pájaros, microorganismos, etcétera. Implica un detalle fino de arquitectura que tiene que ver con intentar implementar el menor número de capas posibles. O sea, muchas cosas se van a quedar un poco burras, vamos a decirlo así, ¿sabes? Como un poco vastas, descarnadas, con menos capas, ¿no? Si la podemos evitar, estamos intentando ser muy integristas. Luego hay un debate porque no solamente tomamos nosotros esta decisión, ¿no? Pero el punto de partida es este. ¿Cómo sería el menor número de capas? Porque si ponemos una capa en esta pared, una capita de pladur y una manita de pintura, se mete en la CV y como suben las emisiones, lo descartamos, ¿no?
Todas las partes nuevas se introduce madera que tiene también un proceso ultra complejo de elección de la madera, si lo barnizas o no, el mantenimiento, lo que implica la estética, porque a veces la madera está de puta madre, pero parece que está mal y en realidad está bien, ¿no? Todo eso es un proceso en el que todos vamos aprendiendo. Hay una parte de reutilización de materiales, algunas de las vigas que se desmontan se utilizan como estructura en otras partes. Hay un tratamiento de aguas grises. Bueno, y esta por la parte del equipo de diseño. Hay una parte que trabaja con un diseño modelo económico, que también trabaja con temas de economía social y solidaria, temas de alimentación sostenible. Hay todo un programa de cómo hacer una pedagogía con el barrio, de los cultivos que haya, de intercambiar. Aquí en este caso no nos da como para... tampoco son viviendas, que tampoco tendría sentido producir, pero no es el objetivo. Sí hay unos cultivos, pero digamos que tiene una dimensión más de enrolamiento de la ciudadanía. Y en general lo resumiría como que hay una atención como a la dimensión ecosistémica en la que se desenvuelve el edificio, o sea que no está solamente plantado ahí sin más y cerrado en la medida de lo posible. Algunas pasan por negociaciones con las autoridades municipales, como podríamos hacer temas de movilidad sostenible aprovechando esto para poner en práctica experiencias. Hay unas que salen, otras que no, o sea, se está como disparando al máximo de cosas posibles. Dicho eso, estos casos, y supongo que a ti te pasa igual, no son puros. O sea, porque están llenos de contradicciones y ahora veremos con la inflación, ¿no? Que va a haber que pactar un poco, ensuciarse las manos y bueno, también eso es la ecología. O sea, entender que... Rubén Latour, y ya termino de citarle, dice que todas las relaciones en un ecosistema son acuerdos chapuceros. Entonces tendremos que diseñar nuestra chapuza, ¿no? Bueno, gran frase para terminar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes, a los organizadores, Nuria y Josep, y bueno, a la organización de la Bienal. Podríamos cerrar aquí. Gràcies també a la Gemma Barricarte per la moderació. Heu estat molt valents, gràcies per aguantar aquí. Us prometo que si veniu a les 5 de la tarda baixarem una mica el sol. Ho estem produint, d'acord? A les 5 de la tarda tenim una sessió superinteressant de ciutat i menjar, tot molt en la línia del dia d'avui, i després a 7:15 també una sobre tecnologia i canvi climàtic que segur que us interessa molt. Us esperem i us prometo que això ho baixem una mica.